Por todas partes donde caminamos, hablamos, en los carros públicos, en las reuniones familiares, en los vuelos, en todas partes se hablan de los múltiples problemas ambientales y de las catástrofes que se vienen como consecuencia de no tomar acciones importantes ahora para parar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los ríos, el manejo irresponsable de los residuos, la contaminación de los mares, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no adhiero a ninguna de las teorías catastrofistas de que el mundo se va a acabar, de que va a haber problemas para siempre y de que no vamos a poder recuperarlo. Yo creo mucho en la capacidad humana, independientemente de que existe una limitación de recursos materiales físicos disponibles, no existe una limitación en la capacidad humana para poder inventar 1000 formas nuevas de hacer las cosas más económicas, más rápidos y mejor. Hace muchísimos años, en los años 70, se creía que el petróleo no iba a alcanzar. Asimismo, se creía también con el tema del carbón. El carbón, decía Jevons, que no iba a dar para tanta gente con el crecimiento de las poblaciones. Igual pasó también con las mismas teorías que explicaban que iba a haber una hambruna generalizada como consecuencia de que no había tierra, ni tampoco la capacidad productiva de la tierra era tan que podía satisfacer las necesidades humanas de las poblaciones. ¿Y qué ha pasado? Nada de eso ha pasado. Ni se ha acabado el carbón, hay más carbón que antes. No se ha acabado el petróleo, hay más petróleo que antes. Y hoy alimentamos una población mayor. Caminamos a 10.000 millones de personas y tenemos evidentemente la capacidad de poder aumentar considerablemente, quizás hasta 10.000 millones de personas más, la alimentación de las personas. O sea, podemos alimentar más personas que la que alimentamos hoy. ¿Y cómo se debe eso? ¿A qué se debe eso? A un concepto acuñado por el señor Schumpeter, austríaco, donde hablaba de la destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? La innovación, la capacidad de crear cosas nuevas. Imagínense ustedes, hace 1000 años, ¿quién iba a pensar que iba a haber un avión que cargara 400 pasajeros y durara 18 horas en el aire sin recargar? ¿Quién iba a pensar en los inventos de Alexander Graham Bell con el teléfono, el telegrama? ¿Quién iba a pensar en la bombilla de Thomas Alva Edison? O sea, hemos tenido nuestra capacidad de crear cosas que satisfacen las necesidades de muchas personas, pero mantenemos un problema que se recoge en nuestra Constitución de la República y que se recoge en la Ley General de Medio Ambiente. Resulta que, de acuerdo con la misma teoría de Harding, del sociólogo, de la teoría de los bienes comunes, de la situación en la que se encuentran todos nuestros bienes comunes, los ríos están contaminados, las montañas están deforestadas, avanzamos en un proceso de desertificación, hay problemas con la emisión de gases de efectos contaminantes. Y todos los bienes comunes son usualmente bienes propiedad de la nación. Son bienes propiedad de la nación que están a cargo del Estado, de los estados. En el caso del Estado Dominicano. El Estado Dominicano ha puesto, a partir del año 2010, un conjunto de derechos, o conocidos como derechos prestacionales o derechos sociales, económicos y culturales, deportivos y relativos al medio ambiente. Y le garantiza a todas las personas el derecho al deporte, educación gratuita, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a una vivienda, derecho a muchísimas cosas. La Constitución le garantiza que todo el que nace en la República Dominicana debe de gozar de esos derechos y que la Constitución debe promover todos los instrumentos, mecanismos, instituciones y políticas y leyes y actitudes que propendan a satisfacer las necesidades de todas estas personas. Pero en la práctica, eso es imposible. Porque el Estado, por más cosas que quiera hacer, no va a tener dinero para poder garantizar que todo el mundo disfrute esos derechos de manera igualitaria. Algunos dicen que si nosotros controlamos la contaminación y el despilfarro en el gasto público, pudiéramos conseguir la prestación de todos estos servicios. Eso es falso. Falso. Ni siquiera quitando de raíz la corrupción se puede conseguir dinero para satisfacer todas las necesidades. Y hay uno de estos elementos, de estos pseudo derechos o falsos derechos, como se le conoce hoy en la teoría, donde el Estado se compromete a satisfacer una cantidad de derechos, cuando al final realmente, como no tiene capacidad financiera para hacerlo, no lo puede cumplir. Quiere decir que si un ciudadano va a donde un juez y le solicita en amparo que le garantice el derecho a una vivienda, probablemente esa persona no pueda obtener satisfacción por parte del Estado. Igual va a pasar con el deporte, igual va a pasar con la educación, e igual pasa con el derecho de todos a un ambiente sano. ¿Cómo puede el Estado dominicano, o todos los estados, garantizar el derecho a un ambiente sano? ¿Cómo puede un Estado o alguien o una institución controlar las distintas variables del medio ambiente? Eso es imposible.
pero ni siquiera el Estado puede garantizar que el río Sama no esté contaminado, o que las montañas se estén deforestando, o que haya un proceso de desertificación, o que se estén perdiendo todos nuestros vegetales, toda nuestra fauna y toda nuestra flora, miles y miles de poblaciones perdiéndose cada año como consecuencia del avance de la agricultura, del crecimiento, del turismo, del desarrollo, de las malas prácticas urbanas, del crecimiento desproporcionado urbano que no toma en cuenta la biodiversidad de la propia zona urbana. Hay un libro muy interesante que se llama Darwin no visita, que los invito a leer. Entonces, ¿cuál es la situación? Si el Estado no puede garantizar que los ríos no estén contaminados, y eso es otro tema que me gustaría tocar en otro podcast, ¿cómo podemos pedir al Estado que garantice el derecho a un ambiente sano cuando el Estado dominicano no tiene la capacidad para poder controlar lo que pasa en el ambiente? Imagínense ustedes por un momento que que entra en erupción un volcán y contamina con ácido sulfúrico, con sulfuros, con particulados, con dióxido, con monóxido. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? El Estado no puede garantizar eso. Entonces, pero la Constitución lo dice y le dice la ley. Es que no pueden poner al Estado a cargo de eso. El Estado lo que sí puede hacer, imagínense ustedes, una inundación. Imagínense ustedes otra cosa, un ciclón. El polvo del Sahara, que lleguen millones y millones de toneladas más de tal forma que no podamos ni siquiera correr en las calles o manejar. Se ha dado en muchísimos lugares y se da en todas partes. ¿Qué pudiera ser? ¿Cómo se controla esa situación? ¿Cómo le pedimos, vamos a donde un juez y le decimos que el Estado tiene que hacer todas las medidas posibles para controlar esa situación? Hay cosas que el Estado no puede comprometerse y ese populismo constitucional, esos falsos derechos, esas aspiraciones que son muy lindas y deseables, esa utopía que plantea la Constitución de la República y la Ley de Medio Ambiente no se pueden cumplir. Lo que sí nosotros podemos cumplir y hacer cumplir es que podamos solicitar y controlar que terceros, con sus actitudes, con sus actividades, con sus obras, con sus proyectos, no dañen el medio ambiente, no causen efectos dañinos a terceros. El único derecho que nosotros tenemos es a solicitarle al Estado o a cualquiera que se abstenga de realizar actividades que puedan dañarme a mí o dañar al medio ambiente y por rebote, o ricochet, como se le dice en Francia, me pueda afectar a mis derechos. Tú tiras un humo a la calle, el humo se esparce y se va a otro lugar y afecta. Tú tiras un agua residual, el agua residual no depurada, contamina el medio receptor distribuye la contaminación. Hay una teoría muy interesante que habla sobre los derechos de propiedad de los bienes públicos. Los bienes públicos son esencialmente bienes no del Estado, son bienes de la nación. Y la nación, los dueños de la nación son el pueblo. Y el Estado en este caso es lo que es un administrador temporal con cada gobierno de turno, de velar por el buen uso de los recursos naturales. Pero ¿cómo podemos nosotros garantizar? Estas cosas que están en la Constitución, donde se le reconoce y se le garantiza el derecho social a muchísima gente, es una falacia que tenemos que desmontar y que tenemos que trabajar, porque lo que la Constitución tiene que promover son las mejores actitudes personales, como son el trabajo duro, el ahorro, el cero despilfarro, la responsabilidad, la tolerancia, el empuje, la innovación, el tener acceso a mecanismos que faciliten el respeto por el derecho de los demás. La Constitución no puede crear una balsa de vagos que va a depender de hacerse amigo del partido político de turno para volar todo ese trabajo que hay que pasar para poder comprar una casa, para poder comprar un vehículo, para poder tener dinero para pagarse una maestría. No, es fácil. Solamente hay que ser amigo de un político que llegó al Estado y decirle, mira, yo soy pobre, yo tengo esta necesidad, consígueme una beca de la MESID, o yo necesito que me pongas en el listado para las personas que le van a entregar apartamentos en la ciudad Juan Bosch, o en donde sea, o en los que le entregaron ahí en la Luperón. O sea, en la política se ha constituido en base a las políticas públicas que hace el Estado en un marco de una corrupción. Quizás el mayor fraude económico de todos los tiempos son las políticas públicas sociales que se hacen desde la Presidencia de la República y de todas las instituciones del Estado. Imagínense nada más, hagamos el ejercicio de un solo caso. El Estado reconoce que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. ¿Cuánto cuesta una vivienda digna? ¿Qué tipo de vivienda digna? ¿De qué tamaño? ¿De 40 metros? ¿Cuánto cuesta una vivienda de 40 metros? Vamos a poner que cuesta 27,000 a 30,000 pesos, más o menos, el metro de construcción. Más unos 20, 30,000 pesos a 500 pesos el metro en un lugar donde el terreno es del CEA. Y la casa nos va a salir en 1.100.000 pesos aproximadamente. Tú multiplicando 40 metros por 28,000 pesos más o menos aproximadamente. Eso va a costar 1.100.000 pesos. De acuerdo con los índices de pobreza, República Dominicana tiene el 23% de su población en la pobreza. Quiere decir que gana menos de lo que necesita para vivir.
Entonces, estaríamos hablando de unos 2.5 millones de personas, más o menos de 10. Pero vamos a poner que a 2 millones de personas no tienen casa, viven alquilados, no pueden comprarla, no ganan para eso. ¿Va el Estado a buscar el dinero para hacerle casa a 2 millones de personas? Pero eso solamente con la vivienda. Y cuando vayamos al tema de salud, y cuando vayamos al tema de la educación gratuita, y cuando vayamos al tema de la prestación de otros servicios como el deporte, la cultura, la salud, la seguridad social y todo esto, ¿de dónde el Estado Dominicano va a sacar esto? ¿Qué el Estado Dominicano le está mandando a decir a los jóvenes a través de la Constitución de la República? Que no trabaje, que no se esfuerce, que vuele todo ese trabajo que hay que pasar, que vuele todo ese sacrificio, que no hay que levantarse temprano, no hay que estudiar, lo que hay que ser amigo, lo que hay que hacer política. Lo que hay que ir allá es a repartirse ese botín que sale de la sociedad, porque ¿de dónde saca el dinero el Estado? El Estado lo saca de la clase media, la saca de los ricos, de los que se levantan todos los días a trabajar, de los trabajadores y de los obreros que se levantan y trabajan sus jornadas de 8 horas todos los días, 12 horas, 2 trabajos, para luego repartirlo con las personas porque las personas tienen una necesidad. El mayor fraude en el Senado de la República, dando mochilas, dando apoyo para patronales, para el Día del Niño, para el Día de la Raza, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Día del Medio Ambiente. Todo eso son emolumentos que salen de las arcas públicas, que se le ha sacado a la gente que trabaja, a la gente que ni siquiera se mete en política y que no le interesan estas cosas. Entonces, estas cosas hay que empezar a cambiar. Hay que empezar a reducir la cantidad de servicios que tiene que hacer el Estado, porque el Estado es demasiado grande. El Estado se ha convertido en un monstruo que se mete en la vida de todo el mundo y además que se mete en la vida de todo el mundo, que dice que le va a resolver la vida a mucha gente que no la puede resolver por H o por R y promueve el concepto muy bonito, pero totalmente imposible, que es la equidad. El que todo el mundo, el de acabar con la desigualdad. Es que todo el mundo no es igual. Es que yo me levanto a las 4 de la mañana y tú a qué hora te levantas. ¿A qué hora tú te acuestas? Yo los domingos trabajo y tú. Yo no puedo pedirle al mundo que a Big Papi le paguen menos que a un maestro o a un neurocirujano. Yo no soy el que decido cuánto pagarle a Big Papi, tampoco lo decide el gobierno y no lo decide el Estado. No todos nosotros somos iguales, a algunos nos gusta el deporte, a otros no nos gusta el deporte, a algunos les gusta la política, a otros no les gusta la política, a algunos les gusta nadar, a otros les gusta jugar pelota, a otros les gustan las mujeres gorditas, a otros les gustan flacas, a otros les gustan altas o bajitas. Imagínense que a todo el mundo le guste lo mismo. Ese concepto de igualdad, yo sé que algunos van a decir, pero es que no hablamos de desigualdad, César Vargas, hablamos de la igualdad de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades, porque es que todo el mundo no quiere hacer lo mismo. Es como que tú fueras a jugar tenis y para tener una igualdad de oportunidades, cuando tú vayas a jugar con una gente que es experto, te agarran una mano al experto y se la amarran aquí. O sea, esa persona ha querido desarrollar todos sus talentos y sus virtudes en base a sus actitudes y su esfuerzo de práctica, y como él va a pelear contigo y tú no tienes las mismas oportunidades que él, a él hay que amarrarle una mano para que ustedes jueguen en nivel de equidad. No, lo que tiene que haber es la mayor cantidad de oportunidades para todos. Y eso se consigue con transparencia, quitando la corrupción y promoviendo que cada quien sea responsable del proyecto de su vida. Entonces, no podemos garantizar todos estos derechos, pero tampoco podemos garantizar el derecho a un ambiente sano. Y quiero cerrar diciendo, la única responsabilidad que tenemos es la de exigir que terceros no nos dañen en términos ambientales, ni tampoco dañen al medio ambiente. En otro momento me voy a permitir tocar el tema de la importancia de los derechos de propiedad para poder garantizar que los bienes ambientales se encuentren bien. Solamente comparen cómo están las playas privadas, cómo están las playas de gestión pública, cómo están las montañas de gestión pública, cómo están las montañas de gestión privada, cómo están las áreas protegidas en gestión privada y cómo están las áreas protegidas en gestión pública. Parece ser que sería muy interesante caminar a lo que son comanejos para seguir promoviendo el que a alguien le importe lo que está ocurriendo en el bien considerado bien público, que es un bien público que le importa a todos, pero que nadie sale a defender.